Emprendedor, emprendedora, gerente de un negocio que tienes tu sitio en internet y que por algún motivo, por alguna razón, ves que no te da los resultados esperados, no tienes las visitas que esperabas tener, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de cuál puede ser uno de los problemas, que es el contenido. Así que si quieres saber cómo generar contenidos atractivos y contenidos que realmente enganchen a tu audiencia o a tus visitantes, a tus usuarios y que generen una interacción, es decir, que te contacten, que compren tu producto, etcétera, etcétera, sígueme en este video. Así que, sin más, comenzamos. Pues bien, vamos a hablar del contenido. El contenido es esencial para el éxito de un sitio web. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice y lo resume todo, que el contenido es el rey. Efectivamente, el contenido tiene que ser lo más importante del sitio, pero cuando hablo de contenido hablo absolutamente de todo. Imágenes, textos, videos, podcast, cualquier cosa que pueda ir alojada en la página web y que represente información es contenido y por lo tanto tiene que ser original. ¿Qué estoy dándote a entender con esto? Bueno, con esto te estoy dando a entender que es muchas veces cuando uno arranca un sitio, cuando uno se inicia en estas, llamémosle artes, es muy complicado generar contenidos porque no sabes de qué hablar, tienes miedo de expresar tus ideas, no tienes facilidad de expresarte, etcétera, etcétera. Pues bien, esas etapas o esos miedos, esos temores se van superando poco a poco, escribiendo, buscando información, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más cómodo? Buscar en páginas homólogas, buscar en Google de lo que queremos hablar, mirar 6 o 7 páginas, hacer un copy and paste de todas y luego pues hacer como una especie de Frankenstein con todos los párrafos y con toda la información que nos ofrecen esas páginas. Y lo que tendré será un refrito de 7 páginas más. Bien, esto además, y esto es muy importante que se sepa, además de que Google lo penaliza, porque Google lo que busca es exclusividad de contenidos, Google lo penaliza. Si te vas a vender, si estás promocionándote como un experto en algo, al final vas a quedar mal, porque la gente va a pensar, el usuario va a pensar que lo que tú estás haciendo es robándole las ideas a otros y realmente eso al final genera una mala impresión. Sé que es difícil, sé que es complicado y sé que al principio cuesta mucho, pero tus propios contenidos, tus propias ideas, tus experiencias, tus vivencias y tus conocimientos quizás sean lo más importante para una persona cuando te vaya a contratar o cuando te vaya a contactar para solicitarte alguna información o algo. Entonces, no uses los contenidos de los demás, genera tú tus propios contenidos. Tampoco tienes por qué generar un artículo diario, no, dosifícate, organízate, planifica y piensa de qué vas a hablar y cómo lo vas a hacer. Ojo, no digo que no busques información, no digo que no consultes otros sitios web a ver de qué hablan para tú pues tener una idea, pero hazlo con tus propias palabras, exprésate con tus propias palabras, exprésate con tu propio vocabulario y posiblemente tendrás mucho más éxito, tendrás mucha más aceptación que si los usuarios, leen en tu sitio lo que ya habrán leído en otros, ¿vale? Entonces, el contenido es el rey y para eso te voy a dar 5 tips, ¿vale? 5 cositas o 5 consejos para que tengas en cuenta. Vamos con el primero de ellos. El primero de ellos, cuida todos los detalles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que tienes que ser cuidadoso en todo, tanto en textos como en imágenes, como en videos, como en podcast, todo lo que sea información descargables, todo, absolutamente todo lo que sea información, tienes que tener cuidado. Es decir, si vas a escribir textos, por favor, verifica la ortografía, facilítale la lectura, no hagas textos muy densos, recuerda siempre que hay que tener espacio, esto es visual, es leer delante de una pantalla, es complicado, no es un papel, entonces facilítale la lectura al usuario. En cuanto a las imágenes, lo mismo, usa imágenes que sean fáciles de entender, que la gente pues las vea y entienda rápidamente de qué se trata la idea que estás exponiendo, ¿vale? No uses imágenes oscuras o imágenes donde cuesta identificar algún elemento,
¿vale? Porque eso al final lo que vas a lograr es que la gente pues no lea, se vaya del sitio y posiblemente pierdas una venta o una interacción. Por otro lado, en cuanto a los vídeos, pues igual, o sea, haz un vídeo, pues mira, no empieces contratando un estudio de grabación ni mucho menos, pero cuida un poquito el acabado, exprésate bien, evita decir, usa un lenguaje coloquial más no vulgar, ¿vale? Evita los tecnicismos, ¿vale? Que la gente pues te entienda y sepa de qué estás hablando, que la gente entienda que estás transmitiendo y lo que estás transmitiendo, ¿vale? Pues nada, eso es en cuanto a cuidar todos los detalles. Bueno, luego importante también, se me olvidaba, el tema de los colores. Los colores son muy importantes en un sitio web. No es lo mismo tener un fondo de color amarillo donde lo que estás generando es estrés porque no has leído lo que dice, porque el amarillo lo que hace al final es generar que tú cambies rápido de página, etcétera, etcétera. Usa colores cálidos, colores tranquilos, blanco sobre negro, pero no blanco sobre negro puro, sino pues blanco sobre un gris muy, muy oscuro para tipografías. Organiza bien y jerarquiza contenidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuida todos esos detalles, ¿de acuerdo? Segundo consejo, menos es más. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que no es que vayas a colocar poco contenido, no es que vayas a colocar 4 cosas, no. Concentra todo, condensa todo y trata de ofrecer aquello que es esencial, ¿vale? Entiende que un usuario no lee, un usuario escanea y lo que está buscando en ese momento es una información en concreto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una agencia de viajes, pues le voy a hablar de lo que sería el viaje en sí, no de la gastronomía que se come en el sitio a donde conduce ese viaje. No le voy a hablar del cambio de moneda de donde conduce ese viaje, no. En ese momento, si estoy vendiendo un viaje, por ejemplo, lo que tengo que mostrarles son las bondades del viaje. Un viaje espectacular, paisajes espectaculares, noches de ensueño, etcétera, etcétera. Una persona, por ejemplo, tenéis que ponerse en los zapatos del visitante, del usuario. Y una persona, si entra en una agencia de viajes, la gastronomía evidentemente pues es un punto extra, un punto que puede ayudarte a terminar de cerrar una venta. Pero una persona cuando entra en una agencia de viajes es o para comprar un boleto, o para irse de vacaciones y olvidarse de que el mundo existe, o realmente para ir a un sitio que no conoce. Entonces, cuanta más información condensada le ofrezcamos de ese sitio, más fácil va a ser luego para nosotros hacerle la venta. ¿De acuerdo? No os vayáis por los cerros de Úbeda, no contéis historias que no tienen nada que ver, no os vayáis con anécdotas, ir a lo concreto, ir a lo básico. Recuerda siempre, menos es más. Tercer punto, usa el lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto realmente cuando hago referencia al lenguaje coloquial no estoy dando a entender que te dirijas a un usuario como si estuvieses dentro de tu grupo de amigos, dentro de tu grupo de colegas, donde ya pues ya lleváis un tiempo conociendo y bueno, pues tendréis vuestro propio argot, vuestras propias frases, etcétera, etcétera. No, cuando digo usa el lenguaje coloquial es usar un lenguaje sin tecnicismos, ¿vale? No sin tecnicismos, pero sí un lenguaje donde el usuario te comprenda, donde el usuario entienda lo que le estás diciendo. O sea, si tú eres un médico y estás explicando un dolor de cabeza, ¿vale? Ahora voy a hablar del dolor de cabeza, porque ya el usuario va a entender que vas a hablar del dolor de cabeza. Lo que no le puedes decir es, ahora os voy a hablar de la inflamación de las neuronas corticales ubicadas en la glándula suprarrenal, porque al final, ¿qué le dijiste? Una inflamación, neuronas, al final se arma un rollo. O sea, al final no entiende lo que le quiere decir y en el momento que un usuario no entiende o no está de acuerdo con la información que está buscando, automáticamente abandona el sitio. Entonces, tenéis que ser coloquiales, tenéis que llegar a la gente, tenéis que generar ese vínculo emocional. ¿Y cuál es la mejor manera de crearlo? Mediante la comunicación, mediante las palabras. Como os digo, palabras básicas, ¿vale? Tratar de explicar como si fuese un niño pequeño. Imaginar que le estéis explicando a vuestro hijo o a vuestro sobrino o a vuestro ahijado o no sé, a vuestro vecinito una cosa, la que tratáis de explicar. Pues explicarlo para él, explicarlo,
Pensar siempre que la gente que os está viendo no es gente que tiene vuestros conocimientos y no está tampoco a la altura de vuestra formación. Entonces es gente que a lo mejor es experta en otras cosas, pero en esto es completamente cero, o sea, no tienen ni idea. Entonces vamos a tratarlos como nos gustaría que a nosotros nos trataran en otros ámbitos o con otras profesiones si vamos a otro tipo de consultorías o de consultorios, ¿vale? Entonces, lenguaje coloquial, más no vulgar, ¿vale? Cuarto punto, jerarquización de ideas. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que en el momento que estamos montando una página o montando un artículo o un video, como es en este caso, con un contenido, ese contenido tiene que tener una serie de jerarquizaciones, una estructura, ¿vale? Es decir, supongamos que hay un título principal que describe todo el contenido, luego hay una serie de subtítulos donde hay una serie de párrafos o hay una serie de, si fuese un vídeo, una serie de secciones, ¿vale? Pues se trata de jerarquizar y ordenar un poquito el contenido para facilitarle al usuario la comprensión de ese contenido, ¿vale? Imaginaros que yo ahora, por ejemplo, con este vídeo, en lugar de estaros ordenando uno por uno todos los consejos, os empiezo a hablar de todos a la vez. Al final no habréis entendido nada, no tendréis ni idea de cuáles son los 5 puntos que hay que tener a la hora de generar contenido. Y entonces, pues, yo he perdido mi tiempo haciendo el vídeo y vosotros habéis perdido vuestro tiempo mirándolo, ¿no? O sea, aquí hay que concentrar ideas y aquí hay que jerarquizar, ¿vale? Y darle una serie de valores. Lo más importante siempre va de primero y luego viene la explicación de todo. Y frases cortas, si se pueden mantener en una oración, mucho mejor. Si en lugar de una oración puede ser una palabra que resuma todo, pues muchísimo, muchísimo mejor. Pero como digo siempre, jerarquizando contenidos, jerarquizando ideas, ¿vale? Facilítale la comprensión al usuario y él te lo agradecerá. Ya por último, te voy a dar un consejo adicional para generar ese enganche, para generar ese vínculo que al final, pues, genere curiosidad, enganche y motive al visitante, al usuario, a que o bien que genere una interacción contigo o que siga buscando más información y se quede en tu sitio, que es darle un reto. Es decir, una vez que tienes todas las ideas desarrolladas, cierra siempre con una pregunta, cierra siempre con un reto o cierra siempre con una propuesta. Si tú al final de todo el contenido que estás presentando en la página, de todo el contenido que estás ofreciendo en un video, de todo el contenido que tiene un podcast, te despides como te estás despidiendo de un amigo, normalmente pues eso quedará ahí, el usuario habrá captado la información, la habrá entendido mejor, la habrá entendido peor, pero realmente no generaste nada, no lograste vender nada, no lograste tu cometido, que es que el usuario te contacte, que el usuario trate de comprar tu producto, que el usuario hable de ti. En cambio, si tú al final le cierras con una pregunta, le cierras con un reto o le cierras con una propuesta, evidentemente el contenido nunca va a ser olvidado, picas la curiosidad del usuario y generas un enganche motivacional con él. Si tú le lanzas una pregunta al final, no una pregunta, la típica pregunta de para más información puedes visitar. No, vamos a ver, ¿y tú qué opinas de esto? O dame tu opinión, o estás de acuerdo, o no sé, cualquier cosa que tú creas que puede enganchar al usuario, que le obligue a darte una respuesta a todo lo que tú le has expuesto. Imagínatelo de la siguiente forma. Es una conversación que tú tienes con él y al final tú le haces una pregunta para que él te responda y te diga qué es lo que piensa de todo eso. ¿Vale? Cierra siempre con una propuesta, con una pregunta o con un reto. ¿Vale? En definitiva, saca lo mejor de ti, saca aquello que te va a diferenciar de los demás, da lo mejor que tienes y evidentemente el éxito estará garantizado. Como digo yo y te lo resumo en una frase, saca lo mejor de ti y tendrás lo mejor de mí. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, Félix Álvarez, asesor de marketing digital y negocios digitales. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.